Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Para las personas que se conectaron en este rato, les voy a pedir el favor, los que están por Zoom, mantener cerradas sus cámaras y sus micrófonos, y las personas las que quieran hacer preguntas las vamos a manejar por el chat, tanto del Facebook Live como de Zoom, ¿vale? Listo. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Diego Flores. Trabajo con la empresa Alaska Oilfield Services. Somos una empresa que nos dedicamos a ayudar a la industria a que tengamos pozos más seguros, más rentables y ambientalmente más amigables. La presentación del día de hoy es con respecto al taponamiento y abandono de pozos. Este es un tema bastante interesante. De hecho, realizamos una encuesta que les voy a mostrar más adelante a quienes se han inscrito como participantes. Perdón, tenemos aquí un tema de sonido. ¿Me escuchan bien todos? Bueno, perfecto. Ahí ya solucionamos un tema que teníamos de sonido. Como les comentaba, vamos a hablar de taponamiento y abandono de pozos. Y bueno, ¿qué es el taponamiento de pozos? Básicamente es instalar las barreras, probar las barreras para que tengamos el pozo aislado de manera permanente, de tal manera que este pozo pues no va a ser intervenido nunca más, y ese cierre de pozo se da porque ese pozo ya llega al límite económico, porque se tienen problemas de corrosión o se tienen pescados dentro del pozo que impiden que podamos seguir trabajando más adelante. El objetivo, como les decía, es mantener esos fluidos contenidos que no migren hacia otras formaciones ni que tampoco vayan a migrar hacia superficie. Como les decía hace un momento, les quería mostrar el resultado de la encuesta que les pasé a algunos de ustedes, y dentro de esa encuesta les preguntaba cuál era el principal reto que ustedes tenían en el taponamiento y en el abandono de pozos. Eran 4 opciones. La opción que tuvo mayor cantidad de respuestas fue obtener el aislamiento hidráulico de forma definitiva, con un 50%. Seguida de eso fue el cumplimiento de las normativas y de las regulaciones. Seguido de eso fue realizar una intervención que fuera costo efectiva, y por último, hacer la interpretación de registros para la evaluación del cemento. Me gustó mucho este resultado porque lo que estaba viendo es el interés principal, y estamos alineados en eso, es tener ese aislamiento por toda la vida del pozo. Sin embargo, y eso lo vamos a ver durante la presentación, me llamó la atención la parte de la interpretación de los registros para evaluación de cemento. Vamos a ver más adelante que esto es una herramienta muy poderosa para realizar una operación que sea efectiva y sobre todo, pues que sea costo efectiva también. Entonces, ¿por qué trabajar en esto? ¿Por qué trabajar en el tema de abandono de pozos? Primero, porque con eso estamos minimizando el impacto negativo en el medio ambiente, en las comunidades. No solamente por derrame, no solamente por vertimientos a fuentes de agua, sino porque también esas fugas de gas que tenemos en los pozos, que tenemos por anulares, al final del día, pues están contaminando la atmósfera. También porque minimizamos el impacto en la producción de otros pozos. Si tenemos un pozo mal abandonado y tenemos tratamientos de inyección, tenemos otros tratamientos a nivel de campo, podríamos estar afectando esa producción, esa efectividad de tratamientos de inyección y la producción misma de hidrocarburos. También evitamos costos adicionales por reabandono. El hacerlo bien la primera vez nos va a evitar que más adelante, en el futuro, vayamos a tener costos adicionales. También otro punto es que nos ayuda a evitar sanciones, nos ayuda a evitar multas cumpliendo esas regulaciones, y también problemas de reputación, tanto para la industria, para las personas que estén operando el campo,
y en general para todos los proyectos a nivel de hidrocarburos que queramos hacer más adelante dentro de los campos. Entonces, el webinar de hoy nos va a decir, o vamos a trabajar es qué hacer, vamos a hablar de normativas, vamos a hablar de guías y nos va a decir también cómo hacerlo. Vamos a hablar de 3 puntos especiales: registros de evaluación de cemento, cementación remedial y tapones de cemento. Bueno, con respecto a las normativas, vamos a hablar varias de ellas aquí. La primera que voy a mencionar es la ISO 16530, que es la normativa sobre integridad de pozo, la parte 1, que se refiere al ciclo de vida de todo el pozo. Una de esas etapas, al final, pues es el abandono. Esto se encuentra relacionado en esta norma ISO. Y básicamente esta norma, ¿qué nos dice? Lo que nos dice es cuáles son las consideraciones que debemos tener para la ubicación, la cantidad y la configuración de las barreras que vamos a poner para el abandono del pozo. Algunas veces me preguntan, ¿cuántos tapones se necesitan? ¿Se necesitan 3? ¿Se necesitan 2? Uno en la parte superior, otro en la mitad, otro abajo. La respuesta realmente es, y atendiendo a lo que nos dice esta norma, es tenemos que considerar varias cosas. ¿Qué cosas tenemos que considerar para ver dónde los vamos a ubicar? ¿Cuántos tapones o cuántas barreras necesitamos? Primero que todo, las potenciales fuentes de flujo actuales y futuras. Formaciones, por ejemplo, las zonas que han sido productoras, pues son unos candidatos a que tengan flujo actual o tengan flujo futuro, perdón. También formaciones donde va a realizarse algún tipo de inyección. Tenemos que pensar no solamente en esas formaciones permeables ahora, sino otras formaciones que a futuro vayan a ser objeto de inyección y que nos puedan poner problemas de aislamiento hidráulico más adelante y comprometan el abandono de ese pozo. Potenciales puntos de fuga. Puntos como topes de revestimientos que tengan algún tipo de corrosión. Esos puntos son especialmente sensibles a que haya fuga y por lo tanto esa norma nos dice tenemos que fijarnos dónde se encuentra alguno de ellos. Potenciales de flujo cruzado. Eso nos dice es en la configuración del abandono de pozo tener en cuenta si es que tenemos formaciones de alta presión, formaciones de baja presión, que con el paso del tiempo vayamos a tener un flujo cruzado entre ellas. Nos habla también de considerar los acuíferos, las fuentes de agua potable. Nos habla también de el aislamiento anular con cemento. ¿Eso qué quiere decir? No solamente preocuparnos por los tapones que vamos a tener en el interior del pozo, sino también por la condición del cemento que tenemos en el espacio anular. También fijarnos si hay algún tipo de material peligroso, alguna fuente radioactiva que haya quedado en el pozo, cuál es el tratamiento que tenemos que hacer para tener esa barrera permanente. Y la otra consideración, el acceso como tal al pozo. Si tenemos algún tipo de restricción que nos obligue a hacer los trabajos con Don Baylor, con cold tubing o alguna herramienta especial. La siguiente normativa es el API, el boletín E3, que básicamente, ¿qué nos dice? Nos muestra principalmente 2 cosas. El primero de ellos es el método para hacer los abandonos de pozo. Entonces nos habla que los abandonos de pozo los podemos hacer con cementaciones forzadas, los podemos hacer con tapones balanceados, de esos 2 vamos a hablar más adelante, con tapones mecánicos, con herramientas como tal, lo podemos hacer through tubing, que significa que la tubería de producción queda como parte del abandono, queda dentro del pozo y vamos a tener que poner una barrera de cemento de manera transversal ya con la tubería de producción allí dentro del pozo. Abandonos también con el cold tubing, también vamos a hablar de eso un poco más adelante y de Don Baylor también lo vamos a tocar más adelante. Esos son los métodos que a nivel de boletín, a nivel de recomendación se utilizan para el abandono de pozo. La otra parte de este boletín nos dice cuál es la configuración para el abandono de los pozos. Un elemento principal que nos habla aquí es el aislamiento transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos preocupemos solamente por el aislamiento dentro de la tubería, sino que también tengamos en cuenta lo que está sucediendo en los anulares. Y para eso, pues vamos a tener que hacer pruebas de presión, registros de evaluación de cemento y demás. Nos habla también de la configuración para el abandono en hueco abierto.
en hueco entubado, ¿cómo tenemos que poner esos tapones? Que poner una longitud dentro del hueco abierto, por arriba y por debajo de las zonas donde tenemos esas zonas permeables o esas zonas de baja presión, esas zonas de pérdida. Sobre la configuración de los tapones alrededor de los zapatos. Entonces, ¿cómo tenemos que poner ese tapón? Una parte dentro del hueco abierto, otra parte dentro de la tubería como tal. La configuración para abandono de liner stop, de toppers de liners. ¿Cómo vamos a aislar acuíferos? ¿Y cuál sería la configuración para los tapones de superficie? En algunos casos, el tapón de superficie también va a ayudar a aislar los acuíferos superiores. Sin embargo, este boletín hace una diferenciación entre esos dos tapones. No siempre ese de acuíferos va a tapar la zona de agua y no solamente va a ser y no siempre va a ser también el de superficie. Aquí nos habla solamente de configuración como tal, no nos habla de longitudes como tal, eso nos los hablan otras guías que vamos a hablar más adelante. Esta es otra norma, es la de la Comisión Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Aquí sí específicamente nos habla de la longitud y la localización de las barreras. Nos dice cuántos pies por arriba del zapato, por debajo del zapato, por arriba del retenedor, y también nos habla de las pruebas que se realizan a los tapones, al primer tapón que está por debajo del tapón de superficie, sobre los criterios para las pruebas con peso y también con las pruebas de presión de aislamiento de ese tapón. La siguiente guía de la cual voy a hablar es la del Reino Unido, la de la Asociación de Gas y Petróleo del Reino Unido. Esta norma es un poco más completa en el sentido que nos indica cuáles son la cantidad de barreras para una zona permeable o para una zona que tiene hidrocarburos, bueno, que tuvo hidrocarburos, que tiene una fuente de agua o que tiene una zona de alta presión. Nos habla también de cuáles son las longitudes mínimas que debemos tener en el espacio anular. Entonces, nos habla en algunos casos de por lo menos 100 pies de cemento, de barrera de cemento en el espacio anular y de las longitudes mínimas también de cemento que debemos tener dentro del revestimiento. Habla también de barreras combinadas. Si por alguna razón no podemos tener una barrera arriba, una barrera abajo, cómo utilizar una única barrera de mayor longitud. La norma tiene esas, o más bien la guía, tiene esos valores de cuánto sería la longitud de ese cemento en el anular y de ese tapón de cemento que deberíamos poner dentro del pozo. Otra parte bien interesante de esta norma es una guía sobre los modos de potencial falla de la barrera, que es la gráfica que está en el centro. Entonces, aquí lo que nos muestra es lo que nos muestra aquí es cuáles son las potenciales fallas que podría tener ese tapón de cemento. Entonces, habla de canales que tengamos en el espacio anular que comprometan el aislamiento hidráulico, de canales mismos que tengamos dentro del tapón y el revestimiento. Habla también de problemas de adherencia entre el revestimiento y el cemento del espacio anular, bien sea por fisuras, bien sea por canales. Habla también de problemas de adherencia entre el tapón de cemento y la superficie interna del revestimiento, así como problemas digamos, de migración o de pérdida de aislamiento a través del tapón mismo, bien sea por migración de fluidos, por fisuras. También habla de la pérdida de aislamiento a través del anular mismo de cemento, también por fisuras, por migración de fluidos. Habla también de pérdida de integridad por ruptura del casing, que tengamos comunicación por debajo de ese tapón. Entonces, tenemos una formación aquí más abajo, se comunica a través del cemento, a través de esa ruptura en el casing, y vamos a tener algún tipo de fluido, sea gas, sea agua, sea hidrocarburo, por debajo del tapón, y esto nos puede iniciar un modelo de falla de esa barrera que está allí. De igual manera, nos habla de la falla de aislamiento, la potencial falla entre el cemento y la formación. Esos son los mecanismos de falla y lo que nos dice, esto es lo que ustedes tendrían que considerar a nivel de guía en el momento de evaluar la integridad de ese pozo en un proceso de abandono. En la parte de la derecha, lo que vemos es un tipo de abandonos, esto está incluido dentro de la guía,
en la cual consiste en abrir una ventana dentro del revestimiento y poner un tapón de cemento. ¿En qué casos esto podría ser necesario? Cuando tenemos, por ejemplo, un microanillo que no podamos reparar con un squeeze, o que tengamos corrosión de casing que no va a aguantar o no nos va a dar integridad entre el tapón y esa tubería, pues lo que tenemos que hacer es abrir una ventana y colocar un tapón de cemento. Eso es lo que nos indica esta guía. Otra guía también del Reino Unido es la parte de calificación para los materiales en la suspensión y en los abandonos de pozo. Entonces, aquí trae una serie de indicaciones sobre materiales alternativos del cemento que se pueden utilizar. Entonces, habla de resinas, habla de polímeros, habla de arcillas, habla de píldoras de silicato, etcétera. Habla de una serie de materiales y cuáles serían sus criterios para ser utilizados como material en el abandono de pozo. Algo muy interesante que tiene esta norma es que habla de las formaciones como un elemento de sello para el abandono de pozo. Entonces, cuando nosotros tenemos formaciones de arcilla, que las podemos identificar en los registros de cementación, y eso genera adherencia con respecto al revestimiento, se puede considerar como una de las barreras. Esta guía nos dice bajo qué criterios y nos da bastante información sobre esa formación, sobre las arcillas, sobre shale, sobre formaciones de sal, que son sellos y que nos proveen ese aislamiento de fluidos dentro del pozo. La norma NORSOC, también pues de Europa, nos habla principalmente de barreras en la sección transversal del pozo, es decir, bueno, consideremos también no solamente qué vamos a poner dentro del pozo para aislar, sino qué material estamos utilizando en los espacios anulares. También habla de utilizar esas barreras frente a formaciones impermeables que sean competentes y, al igual que hablamos hace un momento de la norma del Reino Unido, habla del creeping de la formación como barrera. ¿Cómo podemos nosotros tener y validar esos sellos de la formación contra el revestimiento? Pues con respecto a la normativa colombiana, tenemos dos resoluciones, la 18-1495 del 2009, que nos dice los términos bajo los cuales se tiene que hacer un abandono de pozo, habla de los formatos de solicitud y los reportes de abandono, sobre la utilización de los acuíferos, cómo debe ser la configuración del pozo de tal forma que esas zonas que tienen agua se puedan aprovechar a futuro, y la reglamentación de los abandonos como tal, que la hace referencia a que esta normativa está dada por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Hay una resolución posterior del 2015, es una actualización realmente de la resolución previa, y específicamente hay una normativa de Ecopetrol que aplica para Ecopetrol, que entre varios elementos tiene los procedimientos operativos de abandono, longitudes de tapón, y también habla sobre el cemento en los anulares, la calidad de ese aislamiento en los espacios anulares. Esta primera parte es con respecto a normativas, a guías. Lo que voy a empezar a hablar más adelante es el cómo hacerlo, cómo implementar estas guías y estas normas que acabamos de ver. Entonces, el primer elemento que voy a tratar, y voy a tratar tres, los registros de evaluación de cemento, las cementaciones remediales y los tapones de cemento. El primero de ellos es la evaluación del cemento con herramientas. Y esto es tomado del API, el TR10-TR1, que habla sobre la evaluación del sello de cemento, y clasifica las herramientas en dos, en las herramientas sónicas o ultrasónicas de baja frecuencia y las herramientas ultrasónicas. Las herramientas sónicas se utilizan para evaluar la adherencia del cemento en el anular, bien sea la adherencia del cemento contra el revestimiento o la adherencia del cemento contra la formación. Y esas herramientas, básicamente, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es medir el cambio de energía entre una onda que sale de un emisor y la energía que recibe un receptor. Esa cantidad de energía que recibe el receptor se expresa bien sea como la amplitud de la onda de sonido o la atenuación de esa onda de sonido. Son efectos complementarios. En la medida que yo recibo una onda con mayor amplitud, es porque la atenuación pues, fue mucho más baja. Y pues el caso inverso también.
¿Y por qué se van a atenuar esas ondas o por qué va a tener una amplitud más alta o más baja? Eso va a depender de cuánta energía va a perder esa onda conforme va bajando por la tubería de acero. En la medida que tengo mejor adherencia, pues voy a perder mayor cantidad de energía, por lo tanto la amplitud que escucha la herramienta es mucho más baja, o dicho de otra manera, la atenuación de esa onda es mucho más alta precisamente por esa adherencia. El segundo componente de estas herramientas sónicas es la forma de la onda de sonido. Voy a poner unas gráficas más adelante, que es donde nos muestra cómo es la adherencia de ese cemento contra el revestimiento y contra la formación. Estas herramientas también nos ofrecen los mapas de cemento, que pues básicamente es una visión de los 360 grados del revestimiento con respecto a la adherencia. No sé cómo está esa adherencia en toda la cara externa del revestimiento. Con respecto a las herramientas ultrasónicas, ellas lo que nos dicen es cuáles son las condiciones del material que está detrás del revestimiento. También voy a hablar de eso en un par de slides más adelante. ¿Para qué utilizamos nosotros eso? Para evaluar el aislamiento hidráulico como parte del abandono, tener esa verificación de esa barrera, si las zonas permeables, las zonas de diferente presión están aisladas una de las otras, y también para determinar los topes de cemento, bien sea por aislamiento de zonas, por cubrir zonas permeables también, zonas que tengan que ser abandonadas, y también para operaciones como recuperar casing, cuando se va a cortar un casing, pues necesitamos tener esta información de cuál es el tope de cemento. Como les decía hace un momento, la herramienta sónica nos da la cantidad de energía que escucha el receptor, bien sea en forma de amplitud o en forma de atenuación. Lo que estoy mostrando en este slide son los dos casos extremos. ¿Y cuáles son los dos casos extremos? Que tenemos muy buena adherencia, que es la gráfica de la izquierda, en la cual toda la energía la absorbe esa adherencia entre el cemento y el revestimiento, y como consecuencia de eso, el receptor escucha una baja amplitud o tiene una alta atenuación. Este es el caso que tenemos muy buena adherencia, que tenemos muy buen cubrimiento entre el casing y el cemento del anular. En el caso de la tubería libre, lo que tenemos es una onda de alta amplitud o una baja atenuación, básicamente porque la onda no pierde energía conforme viaja por la tubería de acero, pues básicamente porque no tiene ningún material detrás. También estas herramientas sónicas, digamos que tienen un comportamiento intermedio entre buena adherencia y la tubería libre, que es cuando tenemos cemento de baja atenuación. ¿Y qué es un cemento de baja atenuación? Pues básicamente pueden ser lechadas, por ejemplo, las lechadas LEED que se utilizan en un revestimiento normal, en la cual lo que sucede es que esa energía no tiene la suficiente resistencia, no tiene la suficiente adherencia, porque es una lechada de baja resistencia, para atenuar la energía. Entonces, parte de la energía va a viajar dentro del revestimiento y lo que va a tener como resultado es que el receptor va a escuchar una amplitud media o va a tener una atenuación media. Lo mismo sucede cuando se tiene un canal de lodo. Cuando una de las caras del espacio anular no tiene cemento, pues la cantidad de energía que va a ser atenuada, pues va a ser algo intermedio. Parte la va a ser por la zona cementada, parte por la zona que tiene el fluido de perforación y el resultado, pues va a ser una amplitud intermedia. Y el tercer caso que nosotros podemos detectar en una herramienta sónica es el caso de tener un microanillo. ¿Y qué es un microanillo? Es un espacio de micrones, un espacio supremamente pequeño entre el revestimiento de acero y el cemento. Ese espacio bien puede estar con aire como tal, o puede estar con líquido, o en algunos casos puede corresponder a recubrimiento que tienen los casing, bien sea para protegerlos de corrosión, y que una herramienta sónica los va a ver como una reducción de la adherencia. Con respecto a la forma de la onda de sonido o el BDL o el MSG, el concepto básicamente es lo mismo. Lo que hace es mostrar cómo se comporta la onda en el tiempo en la medida que esa onda viaja por el revestimiento y a través de la formación, bueno, a través del cemento y a través de la formación. Ese comportamiento de esa onda lo que nos va a permitir es identificar los arribos de casing, que en esta gráfica son los primeros que llegan de este lado, donde nosotros queremos ver
bastante, digamos, unas zonas, en este caso, que es un contraste de blancos y negros, una zona realmente gris, es decir, bajo contraste en este caso significa que la onda está bastante atenuada y al estar bastante atenuada, nos está indicando que tengo una buena adherencia entre el casing y el cemento. Y la segunda cosa que voy a ver son los arribos de formación. ¿Y eso qué me va a indicar? Me va a indicar qué tan buena es la adherencia entre el cemento y la formación. En la medida que yo tengo arribos de formación muchísimo más fuertes y que puedo correlacionar con el gamma ray, que es la curva verde que tengo en esta gráfica al lado izquierdo, en la medida que yo tengo estos arribos de formación mucho más marcados, ondulantes y que van de acuerdo con el gamma ray, me está indicando que tengo efectivamente buena adherencia entre el cemento y la formación. En otras palabras, si recuerdan el esquema que les mostraba en la normativa del Reino Unido, pues que no voy a tener problemas de adherencia o de paso de fluidos entre el cemento y la formación. Eso pues con respecto a las herramientas sónicas, al final de la presentación les voy a compartir un link a un webinar que es solamente de registros de evaluación de cemento, que pues es este mismo contenido, pero pues mucho más amplio. Hablamos de la herramienta sónica, ahora vamos a hablar de la herramienta ultrasónica. Como les decía hace un momento, la herramienta ultrasónica lo que hace es evaluar cuál es la condición del material que está detrás del revestimiento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace calculando cuál es la impedancia acústica de ese material que está detrás del revestimiento y de acuerdo a unos parámetros, a unos seteos, determinar si se trata de un material sólido, de un material líquido o se trata de algún de gas, en este caso. Entonces, la herramienta ultrasónica nos dice qué tipo de material está detrás y como consecuencia de eso nos permite evaluar si tenemos canales detrás del revestimiento que pues esté comprometiendo el aislamiento de fluidos o si tenemos microanillos, bien sea que sean microanillo seco, microanillo húmedo, eso depende de cuál es el material que se encuentra llenando ese espacio entre el revestimiento y el anillo de cemento. En función de eso, del resultado de esos registros, pues podemos determinar si hay o no aislamiento hidráulico y también podemos determinar dónde son los topes de cemento. Esto pues rápidamente con respecto a la información que nos proveen los registros de evaluación de la calidad de cemento. Enseguida voy a hablar de la cementación forzada y cuáles son sus aplicaciones específicamente para las operaciones de abandono. Entonces, una operación forzada, una cementación forzada, perdón, básicamente consiste en meter presión, en meter cemento con presión detrás del revestimiento. Y aquí estoy mostrando tres escenarios. El primer escenario es para realizar el abandono de los perforados. Si es que ya es una zona donde no hay producción, pues se hace inicialmente un squeeze para sellar esos perforados, para aislar los fluidos de la formación y continuar con las demás tareas de abandono. Por otro lado, está reparar el aislamiento anular. Si, digamos, no tenemos el tope de cemento hasta donde lo tenemos que tener de acuerdo a las normativas o a las guías que estamos siguiendo para el abandono, pues vamos a tener que entrar a hacer esa reparación, subir el tope de cemento, reparar algún tipo de canal, etc. Si tenemos microanillos, los microanillos son supremamente difíciles de reparar. Entonces, quizá por este lado no sea la forma de repararlo. Quizá vamos a tener que abrir una ventana o intentar otra serie de actividades. Pero básicamente, en línea general, una de las aplicaciones de esta cementación forzada dentro del abandono es reparar ese aislamiento anular. Otra de las aplicaciones de la cementación forzada dentro de las operaciones de abandono es las pérdidas de circulación o los influjos. Si vamos a hacer el abandono de una zona que ya produjo determinada cantidad de hidrocarburos, ya perdió presión, es muy probable que cuando vayamos a entrar a hacer ese abandono, por esa baja presión, vamos a tener pérdidas. Y la primera operación que vamos a tener que realizar es controlar esa pérdida de circulación o si vamos a aislar una zona que está sometida a inyección, pues de igual manera vamos a tener que hacer una cementación forzada para controlar ese influjo. Con respecto a las cementaciones forzadas, aquí estoy mostrando la clasificación. Las podemos clasificar por con tres criterios. Uno, por la presión de forzamiento, por la técnica de colocación o por la técnica de bombeo. Con respecto a la presión de forzamiento, tenemos
podemos hacer el forzamiento de baja presión, que significa que se realiza por debajo de la presión de fractura de la formación, o podemos también hacerlo de alta presión. Alta presión significa que lo vamos a hacer por arriba de la presión de fractura de la formación. ¿Eso qué quiere decir? Que físicamente vamos a fracturar la formación con la intención de meter cemento. ¿En dónde se usa cada uno? Pues la técnica de baja presión es como la técnica más recomendada. Requiere menor cantidad de cemento, se tiene mayor control de la operación. Mientras que la operación es de alta presión, es cuando, por ejemplo, tenemos que meter cemento en una zona donde estamos contra revestimiento y la zona más débil es la formación, y por el diseño del abandono tenemos que, como sea, meter cemento en ese anular, pues eventualmente vamos a tener que ir a tratamientos de alta presión. Sin embargo, el ir a alta presión, como estamos fracturando la roca, pues nos implica que vamos a tener mayores volúmenes y que sellar nuevamente esa fractura, pues va a ser un reto importante. Con respecto a las técnicas de colocación, utilizamos herramientas, podemos hacerlo con herramientas como tenemos en la parte de arriba, bien sea una herramienta recuperable, un packer, con el cual hacemos nuestro forzamiento, aguantamos el pozo con presión, liberamos presión, recuperamos la herramienta, o lo podemos hacer con semen retainers y con bridge block, que dejamos dentro del pozo, después se van a perforar, pero los dejamos allí para que podamos tener confinada la presión final de ese forzamiento. De otro lado están los tapones balanceados forzados, en los cuales balanceamos un tapón al frente de la zona en la cual queremos hacer el forzamiento, levantamos la tubería, cerramos preventores y aplicamos presión. Y la tercera técnica es dependiendo el bombeo como tal. Entonces, en la gráfica de arriba estoy mostrando el comportamiento de lo que se conoce como el running squeeze, en el cual, en esta gráfica que tenemos aquí, estamos mostrando tiempo contra la presión en superficie. ¿Y en qué consiste esta técnica del running squeeze? Que todo el tiempo estoy bombeando de manera continua hasta un límite que tenga de presión. Eventualmente aquí se puede caer la presión, arranco a bombear nuevamente de manera continua hasta que ya la presión se estabilice en ese límite que he definido. ¿Cuándo se usan este tipo de forzamientos? Por ejemplo, cuando hay pérdidas de circulación. Como no sé cuánto volumen voy a necesitar, como el volumen de cemento que yo estoy bombeando, eventualmente se va a empezar a perder, habrá un punto en que bien sea porque la lechada se deshidrate o porque estoy llenando el espacio anular o porque los tratamientos antipérdida que estoy bombeando delante del cemento empiezan a trabajar, en algún momento voy a empezar a ganar presión y pues ya pues terminar con el aislamiento hidráulico de esta sección con una cementación forzada. La otra técnica es el hesitation squeeze o por basileos o por incrementos de presión, que consiste en que se bombea de manera continua, se para la bomba, se espera un tiempo, ahorita vemos un poco el tiempo de espera entre cada uno de los ciclos, metemos nuevamente la bomba y progresivamente vamos haciéndolo en escalas hasta llegar a la presión máxima que hemos definido para ese tratamiento. ¿Por qué se hace por escalas? Para permitir que la lechada se deshidrate y empiece a generar ese sello que queremos hacer, bien sea dentro de la formación o bien sea en los perforados del revestimiento. Con respecto al diseño de fluidos en una cementación forzada, lo estoy clasificando en dos, en la parte de los preflujos, en la parte de la lechada de cemento como tal. ¿Y qué me interesa dentro de los preflujos en el diseño de una cementación forzada? Necesito enfocarme en la adherencia del cemento, que limpie esas películas de aceite o de material que está dentro del pozo para tener una buena adherencia del cemento y de igual manera que logre un aislamiento de los fluidos de la formación. ¿Eso qué quiere decir? Que para esa cementación forzada en el abandono puede utilizar píldoras de silicato, geles, polímeros, de tal forma que estos tipos de fluidos generen un sello en el interior de la formación que yo pueda terminar con el sello que hace el cemento ya sobre la cara de la formación. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Que el cemento, como se deshidrata, pues tiene una penetración limitada que yo puedo ampliar con el uso de determinados preflujos. Con respecto al diseño de la lechada de cemento, una de las puedo controlar diferentes variables dentro del diseño, pero aquí me quiero enfocar en el control de la pérdida de filtrado, que como les decía hace un momento, es el mecanismo por el cual yo trabajo la lechada para que pierda agua
y los sólidos que están dentro de la lechada de cemento hagan ese taponamiento en la formación o en los perforados que quiero aislar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Va a depender de 3 valores, esa pérdida de filtrado, de la permeabilidad de la formación en la cual estoy realizando el trabajo, de la presión diferencial que estoy aplicando y del tiempo estático que mantengo la lechada bajo esa condición. Entonces, en la medida que yo tengo mayor permeabilidad, que la formación es mucho más permeable, la pérdida de filtrado que va a tener la lechada de cemento, de igual manera, pues va a ser mucho más alta. ¿Eso qué quiere decir? Que en la medida que esté en una formación de mayor o de menor permeabilidad, tengo que controlar esa pérdida en mi diseño de lechada en el laboratorio para cumplir con el objetivo que tenga dentro de la operación. ¿Por qué hablo del objetivo dentro de la operación? Porque yo puedo querer tapar unos perforados, que ese sea mi objetivo, o mi objetivo es que el cemento viaje entre la formación, viaje dentro de un espacio anular, no se deshidrate antes de tiempo, para llevar un tope de cemento más arriba o para reparar un canal de lodo en el espacio anular. Entonces, dependiendo cuál es el objetivo, asimismo, pues tengo que controlar la pérdida de filtrado. De igual manera, con respecto a la presión diferencial, si yo tengo un pozo donde tengo muchas pérdidas, donde la presión diferencial es muy, muy baja, pues la pérdida de filtrado que va a tener esa lechada, pues también va a ser muy baja. Caso contrario, si estoy aplicando mucha presión porque la presión diferencial es bastante alta, pues la pérdida por filtrado que va a tener esa lechada va a ser mucho más alta y asimismo voy a tener que hacer los ajustes que correspondan a nivel del laboratorio. Con respecto al tiempo estático, y esto aplica pues para esos hesitation squeeze, en la medida que yo tengo mayor tiempo estático, pues estoy dando chance a que esa pérdida de filtrado pues también sea mayor. El mensaje con este slide es, específicamente con la parte del control de pérdida de filtrado es, no toda cementación forzada va a necesitar siempre 50 mililitros. Eso depende. Depende de la formación, depende de cuál es el objetivo. Si, por ejemplo, voy a ir a una zona donde estoy en calizas, en unas formaciones supremamente impermeables o en zonas de pérdida, quizá voy a tener que utilizar 2 lechadas. Una lechada que se deshidrate muy fácil, que va adelante, y una lechada ya con mayor control de pérdida de filtrado que va a estar al frente de los perforados para que genere ese aislamiento que quiero tener dentro del pozo. Eso con respecto a la parte de cementación forzada. Con respecto a la parte de tapones de cemento, lo hablamos por allá más atrás del boletín de la PIE 3. Entonces tenemos diferentes métodos para hacer tapones de cemento. El más conocido pues es el tapón balanceado, en el cual bajamos una tubería, bombeamos un preflujo, bombeamos el cemento, desplazamos con un preflujo, terminamos el desplazamiento con el fluido que tiene el pozo y lo que hacemos son los cálculos de tal forma que todas las columnas mantengan la misma longitud. Retiramos la tubería, esperamos fraguado y pues ese sería nuestro tapón de cemento. Otro de los métodos es el dumbbeller, que es una herramienta que se corre con cable, que básicamente es un barril que lleva la lechada de cemento en el interior. Cuando llega a determinada profundidad, se abre la herramienta y deja caer la lechada de cemento. Los volúmenes aquí pues son bastante pequeños y aplican cuando se quiere hacer, si son tuberías muy pequeñas o si se quiere hacer un aislamiento sobre algún bridge block que ya está generando aislamiento del pozo o en general aplicaciones de poco volumen. Y el tercer método, pues, es con cold tubing. Tiene la ventaja de poder, pues, de ir hasta el fondo del pozo, si es que tenemos todavía el equipo de producción, si no lo hemos podido recuperar. Podemos manejar volúmenes mucho más pequeños, podemos reducir la contaminación de la lechada en la colocación en el pozo, tenemos un punto de bombeo que se va moviendo, podemos hacer tapones bastante largos, pues siempre y cuando no tengamos limitación del peso del cemento dentro del cold tubing, pero en general podemos es mucho más flexible para poder realizar ese trabajo. Con respecto a los tapones de cemento, me estoy enfocando en 2 recomendaciones principales para reducir la falla de los tapones de cemento. El primero es los soportes del tapón. Básicamente, si yo pongo un tapón de cemento sobre un fluido de perforación o un fluido de completamiento, que es menos denso que el tapón de cemento, pues lo que va a suceder es que por diferencia de densidad entre esos fluidos, el tapón de cemento se va a ir hacia el fondo del pozo y pues van a ser esos tapones que no encontramos o que encontramos con muy baja resistencia.
Entonces, la respuesta a esto es tener un soporte para ese tapón. ¿Y qué tipo de soportes podemos poner para ese tapón? Pueden ser píldoras, píldoras viscosas, píldoras reactivas, que eviten que esta lechada de cemento se vaya hacia el fondo del pozo. Por otro lado, podemos utilizar herramientas como las sombrillas, tienen diferentes nombres dependiendo del lugar, que básicamente las lanzan cerradas, literalmente es como una sombrilla, cerrada dentro de la tubería y cuando llega a la profundidad sobre la cual se quiere poner el tapón, se abren y sirve como una base para ese tapón de cemento. O también soportes mecánicos, bridge block, fondo del pozo, etcétera, ya una barrera sólida, una barrera física sobre la cual se va a poner el tapón de cemento. Otra recomendación es minimizar la contaminación de la lechada. Como les decía hace un momento, me estoy enfocando en dos de las principales causas de fallas de tapones de cemento. Minimizar la contaminación de la lechada, ¿cómo lo podemos lograr? Por un lado, las simulaciones de computador, poder predecir de alguna manera cuál va a ser la mezcla entre los fluidos que estamos poniendo en el pozo. ¿Y por qué esto es importante? Porque pues, en general, salvo tengamos un problema de contaminación muy importante, pues no hay una separación entre los fluidos y los fluidos se pueden mezclar, el cemento se puede mezclar con los fluidos que van adelante y atrás conforme uno los va bombeando a la posición final en la cual quiere poner el tapón. Es una forma de predecirlo a través de las simulaciones del computador y también se pueden utilizar separadores mecánicos como bolas de esponja, como dardos, herramientas de colocación de tapones que permiten que la lechada baje sin contaminarse hasta la posición en la cual lo queremos poner. Muy importante cuando son pozos muy profundos y cuando los volúmenes de lechada asimismo son muy pequeños. En ese caso, casi que las simulaciones van a decir que se va a contaminar y como consecuencia de eso, lo más recomendable es utilizar los separadores mecánicos. Con respecto al diseño de fluidos para tapones de abandono, tapones de cemento para aplicaciones de abandono. Entonces, con respecto al diseño de los preflujos, enfocarnos en la adherencia del cemento, es decir, que esos preflujos que vamos bombeando permita la remoción del material que quiera que esté dentro del pozo, si es lodo viejo, si es algún tipo de hidrocarburo, algún material orgánico, una limpieza mecánica previa no estaría de más. Utilizar ese preflujo, esos fluidos para obtener buena adherencia del cemento y no caer en los problemas de aislamiento que les comentaba hace un momento que por eso traje aquí nuevamente la gráfica de la guía del Reino Unido. Por otro lado, la función de esos preflujos es espaciar la lechada, es decir, pues que no se contamine con el cemento o que esa contaminación no sea tan crítica como con el fluido que está originalmente en el fondo del pozo. En algunos casos, a veces tenemos pozos para abandonar que tienen agua. Y uno dice, pues bueno, el preflujo puede ser agua. Sin embargo, hay que verificar cuál es la condición interna del revestimiento, qué material está allí. Si es utilizar solamente agua, nos va a comprometer el aislamiento, por un lado. Y si el agua que estamos bombeando delante del cemento puede diluir esa lechada de cemento y al final del día en el fondo del pozo estemos dejando una mezcla de los dos fluidos. Eso pues para tenerlo presente, como les decía hace un momento, con respecto a la parte de minimizar la contaminación de la lechada. Con respecto a las lechadas de cemento, aquí pongo algunas recomendaciones, que esto pues está dentro de las guías que hablamos al inicio de la presentación, y son propiedades especiales del cemento, más allá de la relojía, del tiempo bombeable, de la resistencia, son propiedades como tal del cemento que se pueden mejorar para tener ese aislamiento permanente en los trabajos de abandono. Entonces, una de esas primeras propiedades es la expansión de la lechada. ¿Y por qué esto es importante? Porque el cemento, como tal, el cemento Portland, tiene un efecto que en la medida que no se aporte agua durante el fraguado, el cemento literalmente se encoge, reduce su volumen. Es de un porcentaje bajísimo, son micrones del espacio que se puede generar, pero si, por ejemplo, estamos poniendo un tapón de abandono para una zona de gas, ese encogimiento natural que tiene el cemento nos puede comprometer el aislamiento y eventualmente pues tener problemas de migración de gas o migración incluso de vapor si es que esos tapones se encogen. Para eso se utilizan agentes expansivos que lo que hacen es compensar ese encogimiento del cemento y obtener nuevamente ese aislamiento entre el tapón de cemento, entre el cemento como tal, y el revestimiento. Otro tema es la flexibilidad, si es que vamos a tener ese tapón
aislamiento de abandono, va a haber esfuerzos durante los trabajos en el pozo, sobre frentes de inyección, sobre, no sé, incrementos de presión en el campo por otro tipo de operaciones. Es otra de las propiedades que se debería evaluar, de acuerdo con las guías, si aplicaría o no para el abandono de determinado pozo. El control de migración de fluidos, si es una zona donde por debajo del tapón tenemos agua, tenemos un frente de inyección, tenemos gas superficial, tenemos acuíferos, tenemos que evaluar si esa lechada necesita algún tratamiento especial de control de migración de fluidos. No necesariamente quiere decir que tiene que llevar látex, pero sí hacer los diseños, hacer las corridas de ingeniería para evaluar si lo requiere o no. Otro tema importante con respecto a la lechada de cemento es que sea resistente a la corrosión. Si a futuro en un campo donde estamos abandonando un pozo, se va a hacer una inyección, por ejemplo, de CO2, el CO2 es bastante corrosivo para el cemento, eventualmente ese tapón de cemento necesitaría tener esa resistencia o una permeabilidad muy baja o bueno, tener un diseño de laboratorio, una ingeniería para que pueda aguantar esos escenarios de corrosión que pueda tener más adelante. Lo mismo si es que hay una zona de, qué sé yo, de ácida o tratamientos ácidos que vayan a tener más adelante y que vayan a afectar ese pozo que estamos abandonando. Y también cementos autorreparables, sí, también vemos una condición de pérdida de adherencia. Estos cementos autorreparables lo que hacen es, en el momento que se generan fisuras y esas fisuras empiezan a tener hidrocarburos, se expanden y hacen ese sello sobre esas fisuras. También son de las consideraciones que tienen las guías en general sobre lo que hay que considerar dentro de una lechada para un tapón de abandono. Eso pues con respecto a la parte de los abandonos, de los tapones. O sea, hablamos de registros, hablamos de cementaciones forzadas en abandonos, hablamos de los tapones de cemento de abandono. Y el último componente que teníamos por aquí es el componente de lo costo efectivo de un abandono. Entonces, realmente, ¿dónde está lo costo efectivo de un abandono? Está en la planeación. ¿Y dónde se inicia la planeación? Desde el diseño inicial del pozo. Desde el momento en que se hace la arquitectura del pozo, pensar que en algún momento ese pozo va a ser abandonado. Entonces, tener una configuración que nos permita hacer ese abandono de forma costo efectiva cuando pues, corresponda. La cementación primaria también es bien importante. Si nosotros hacemos una cementación primaria y después de esa cementación primaria tenemos una presión anular, corregir esa presión anular para el momento del abandono va a ser bastante complicado. Entonces es bien importante desde la etapa de la planeación de la cementación primaria tener en cuenta esos riesgos, atacarlos, hacer los diseños que correspondan y si se llegaran a presentar, hacer la corrección tan pronto sea posible para no dejar ese tipo de problemas para el abandono, porque en la medida que pasa el tiempo es muchísimo más complejo y también mucho más costoso. Y la planeación en las operaciones de abandono como tal, esto es capturar la mayor cantidad de información que se tenga antes de entrar al pozo, los registros de cementación, la interpretación de los registros de cementación. ¿Eso qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar para evaluar si es un pozo en el cual vamos a necesitar hacer un squeeze o no. Parte de los costos que nos pegan en los abandonos es cuando vamos, hacemos un cañoneo, intentamos hacer un squeeze y no nos toma. Una de las medidas de mitigación que podemos tomar es evaluar el registro y de manera anticipada saber si vale la pena o si necesita más bien el pozo hacer ese squeeze y pues evitar caer en ese tipo de costos. Entonces la planeación es bien importante, tanto del diseño como de la operación misma del abandono. Balancear el costo-beneficio. Si de repente vemos un pozo donde hay que poner algún tipo de controlador de migración de fluido dentro de la lechada, probablemente ese incremento del costo en el abandono ahora nos va a evitar problemas de reabandono más adelante que seguramente van a ser muchísimo más elevados. Entonces, balancear ese costo-beneficio es bien importante para, al final del día, tener una operación de abandono de pozo que sea costo efectiva. Y bueno, algo que también recientemente se ha utilizado mucho, pues es hacer proyectos integrales de abandono, entonces que van una sola compañía con varios servicios a hacer este tipo de integración para hacer unas intervenciones más costo efectivas. Bueno, básicamente eso es lo que tenía. Hablamos de 4 cosas.
Hablamos de normativas y guías internacionales, qué es lo que nos piden hacer, qué es lo que nos sugieren hacer, cuál es la mejor práctica y cómo operativamente lograr eso a través de registros, de cementaciones forzadas y de tapones de cemento y de tal forma que esto sea costo efectivo. Pues bueno, muchas gracias por participar en el webinar, por su tiempo. Tenemos aquí dos informaciones importantes. La primera, que está al lado derecho, es un código QR que los lleva a la grabación de un webinar sobre interpretación de registros. Es pues, mucho más amplio de lo que vimos hoy, significativamente más amplio. Entonces los invito a que visiten ese webinar. Y por otro lado, estamos programando un workshop de taponamiento y abandono de pozos para el final del mes de julio. Básicamente, las personas que quieran saber más de este tema, pues bueno, están cordialmente invitados para participar en este workshop. Estos son nuestros contactos, info@alaskaufs.com, nuestra página web, nuestro teléfono de contacto. Y bien sea para la parte de los workshops que vamos a realizar, como les digo, a final de este mes, y asesorías y consultorías en la etapa de abandono, pues estamos completamente a sus órdenes. Entonces, bueno, muchas gracias. Voy a ir sobre el chat para ver las preguntas. Bueno, vamos a ver por aquí. A ver. Bueno, aquí hay varias preguntas. Es los puntos de fuga, ¿cómo los determinan? Bueno, uno de ellos puede ser por el resultado de las pruebas de presión que se realizan dentro del pozo durante la perforación. Otro por, digamos, un tope de un liner donde por alguna razón, o si es un pozo viejo que no tiene un top packer, realmente la tecnología de los top packers es relativamente reciente. Digamos que eso puede ser considerado una zona de fuga, una zona donde el cemento, digamos, no cubre un tope del liner y no hay un top packer, puede ser potencialmente un punto de fuga. O un punto, como les digo, donde la integridad de presión pues no fue satisfactoria. Aquí es la presentación, se puede compartir. Sí, les vamos a enviar, lo vamos a subir en las redes, el link para la grabación del webinar. ¿Cuáles son los análisis que se realizan para decidir cuándo abandonar un pozo? Bueno, vemos que hay varios criterios para abandonar un pozo. Uno de ellos es la parte económica, es decir, que operar el pozo sea más costoso que la producción de hidrocarburo que está aportando. Cuando se logra ese límite o cuando se llega a ese límite económico, pues ya se abandona el pozo, básicamente. También cuando se tiene algún tipo de problema mecánico, problemas de acceso, cuando hay un material, por alguna razón quedó material radioactivo, por ejemplo, hay que abandonar el pozo, o por lo menos esa sección del pozo. ¿Y bajo qué otra circunstancia? Hablamos de la parte económica, hablamos de accidentes, hablamos de, o cuando hay una amenaza ambiental también, por ejemplo. ¿Sí? Si es un pozo donde se ve que está fluyendo o que potencialmente puede contaminar alguna zona, pues es necesario abandonarlo también. A ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Qué consideraciones para pozos no convencionales según las normas internacionales? En realidad, las normas internacionales de las que hablamos al inicio del webinar no discriminan entre convencionales y no convencionales. Lo que sí me podría anticipar es que si es un pozo no convencional y los sellos han estado sometidos a presión, pues vamos a tener que tomar mayor detalle en la evaluación de esa condición del cemento después de los tratamientos no convencionales. De pronto el tipo de cemento como tal que se estaría utilizando para los tapones de abandono. Digamos que eso serían como las consideraciones especiales para un no convencional. Como tal, a nivel de normativa, no hay esa
esa diferenciación. Aquí otra pregunta. La amplitud de la onda, que la onda sónica, indica la calidad del cemento. ¿Cómo se interpretaría? Bueno, básicamente, si la amplitud que escucha el receptor es baja, quiere decir que la energía está atenuada. Si la energía está atenuada, es porque tienes buena adherencia entre el revestimiento y el cemento. Digamos que hacer como respuesta corta. Sin embargo, puedes ver el webinar de interpretación de registros que habla solamente de registros y ahí te puede quedar un poco más claro. A ver. ¿Puedo usar silicato en la píldora de sostenimiento del tapón? Sí, pues básicamente esta es la base de una píldora reactiva, teniendo pues las precauciones que sea espaciado, que no se vaya a contaminar con el cemento durante el bombeo en superficie, ni tampoco circular bien ese tope de la píldora, pero en general, cuando hablamos de píldora reactiva, hablamos de píldoras que tienen contenido de silicato. Aquí dice presión de cierre, reforzamiento, ¿cómo la determinaría en ambos casos? Baja y alta presión. Bueno, en ambos casos realmente, bueno, si es el de baja presión, yo buscaría una presión de forzamiento que esté pues, por debajo de la presión de fractura y que esa presión con la que estoy cerrando también sea superior a la condición de presión que voy a tener en el pozo. Es decir, si voy a ver una presión, vamos a decir, de 500 psi en el interior del pozo, yo buscaría que esa presión de cierre esté pues, por arriba de esos 500 psi. Si, por ejemplo, si es un squeeze de alta presión, muy probablemente esa presión de cierre va a ser bien baja. ¿Por qué? Porque si es un squeeze de alta presión en el cual yo ya fracturé la roca, voy a ver que las presiones que necesito para inyectar cemento son supremamente bajas. Vamos a ponerle los números. Para inyectar necesito 100, 200 PSI, son bien bajas. Entonces, con que yo tengo una presión de cierre de 500 PSI, pues ya tengo y tengo una presión estable, cuando tengo esa presión de cierre, pues eso me está dando una garantía que esa zona que hice a alta presión y que fracturé, pues ya se encuentra aislada. A ver, vamos con otras preguntas por aquí. ¿Se puede usar cemento autorreparable en la lechada que se requiere para un pozo de abandono por emergencia? Puesto que no tendré que volver a reparar un mal taponamiento para después. A ver, esperen, no entiendo la pregunta. Bueno, realmente en general el cemento autorreparable es para utilizarlo en la cementación primaria. Un cemento autorreparable no se va a expandir realmente unos micrones para tapar fisuras en el cemento. No es como tal que uno pudiera bombearlo y se va a expandir, digamos, a reparar alguna fisura. En ese caso, de repente, si entiendo bien la pregunta, lo que sí se puede utilizar es cemento expansivo para hacer ese tipo de reparaciones. De nuevo, el cemento expansivo estamos hablando de unos micrones. Si ya tiene uno varios milímetros de canal para hacer ese squeeze, esa reparación, pues bueno, si ya no va a ser efectivo. Ya tendría que hacer un squeeze, bombear más cemento, y digamos que el efecto en el sello no va a ser como consecuencia del expansivo. Bueno, a ver, ¿qué herramienta es más efectiva al momento de colocar un tapón balanceado? Bueno, no sé si se refiere a la parte de soporte, si discriminamos la pregunta en dos partes. Con respecto al soporte, yo le diría un bridge block, una barrera mecánica, es lo más confiable como soporte para un tapón de cemento. Y como colocación, no sé si la pregunta va orientada que es cold tubing o si es con tubería. Realmente el cold tubing tiene la ventaja que la lechada se mitiga la contaminación de la lechada, se pueden bombear volúmenes más pequeños, va a depender de la aplicación de un caso u otro, ¿no? En algunos casos vas a estar forzado a que tengan que ser con cold tubing. Lo importante es más que sea con cold tubing o que sea con tubería,
poder mitigar esas dos variables que les comentaba como principales causas de falla: contaminación con separadores mecánicos o, o simulaciones. A ver. ¿Qué recomendación, perdón, haría con respecto al tiempo de viabilidad para un squeeze con cold tubing? En general, las operaciones con cold tubing tienen tiempos bastante largos. Yo diría, pues, tomar el tiempo operativo y ponerle un buen margen de seguridad, al menos no menos de unas 3 horas por arriba del tiempo operativo y del tiempo que se estime que vaya a tomar inyectar el cemento. Aquí una pregunta. ¿Los eventos sísmicos o fenómenos geomecánicos pueden inducir cracks y fugas en los pozos debidamente abandonados? Puede suceder. Puede suceder, y si ese fuera el caso de una actividad de sísmica o actividades como tal de la formación, quizá eso, y atendiendo a las guías internacionales, tendríamos que utilizar cementos flexibles para esa condición en particular, si es que es una amenaza para la integridad del pozo. Bueno, una regla de dedo gordo para determinar el volumen de cemento para una cementación de squeeze. Hay algunas reglas de dedo gordo para squeeze. Algunos hablan de 2 sacos por pie perforado. Eh, Sin embargo, es bien difícil incluso tener una regla de dedo gordo. Lo que yo diría para este caso es, hay que ver cuál es la experiencia en esos pozos, en ese campo, con respecto a las cementaciones remediales. Y pues al final del día todo lo va a decir siempre es la prueba de inyección, que eso es mandatorio hacerlo, es recomendable hacerlo antes de hacer el forzamiento. Si uno tiene unas presiones de inyección muy bajas, vamos a decir, no sé, por debajo de 500, 300 psi, los volúmenes van a ser grandes, y grandes puede ser cientos de barriles. De otro lado, si las presiones son muy bajas, pues pueden ser volúmenes muy pequeños, 20, 30 barriles. Es bien difícil tener como una regla general. Va a depender de caso a caso, va a depender de las formaciones, va a depender de qué tanto espacio tiene el cemento para ingresar dentro de la formación. Entonces, digamos que sí es, no es tan fácil tener una regla de dedo gordo. Otra cosa también para tener en cuenta antes de pasar a la otra pregunta, ya que me hablan de los volúmenes, también es importante tener en cuenta la contaminación que va a tener la lechada al momento de llegar al punto de inyección. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente para el squeeze como tal, 5 o 10 barriles está bien, pero si yo envío 5 o 10 barriles, parte de ese cemento se me va a contaminar dentro de la tubería. Entonces quizá voy a tener que bombear 20 barriles, 30 barriles, para que esos 5 o 10 efectivos lleguen al punto de inyección. Entonces digamos que no es un caso a caso. A ver, dice, con la regulación actual puedo sustentar una forma 7CR con el aislamiento de las zonas aprovechables de agua y superficie que pueden entregar la formación mediante el hinchamiento, bueno, aquí hinchamiento de arena, no sé si se refiere a hinchamiento de arcillas, que poseen altos porcentajes de arcillolitas sin tener que cambiar un tapón de cemento. La regulación exige sí o sí un tapón de cemento que garantice este aislamiento. Bueno, aquí hay como dos preguntas. Digamos, si vamos a la parte del aislamiento anular por el hinchamiento de las arcillas, las guías europeas, la guía NORSOC, la guía del Reino Unido, hablan de aislamiento por hinchamiento de arcillas. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, yendo pues al detalle de longitud, del tipo de formación, etcétera, bajo ciertos criterios especiales o ciertos parámetros especiales que tiene la guía, la respuesta corta es los sellos de arcilla sí son considerados una barrera. Ahora, pasando al otro lado, como tapones de cemento, lo que entiendo es que es para aislar zonas de agua. Tendríamos que ver pues cuál es la posición de esas arcillas con respecto a la zona aprovechable de agua. Lo que sí dice la norma internacional
Bueno, y las guías internacionales es poner tapón de cemento por arriba y por debajo de la zona del agua aprovechable. Entonces, incluso la NORSOC habla también de poner tapones al frente de formaciones que sean competentes y sean impermeables. Entonces, lo que yo entendería, pues, sin conocer la configuración del pozo, es que sería necesario poner un tapón al frente de esa zona de hinchamiento de arcillas para tener el aislamiento anular que lo provee la arcilla como tal y el aislamiento al interior del pozo. Digo, sin conocer la configuración del pozo como tal de la pregunta. Porque lo que puede suceder es que ese casing tenga una corrosión por debajo del sello de arcilla y me estoy comunicando al interior del pozo, al interior del revestimiento en este caso. Entonces, visto así, y bueno, y asumiendo que el intervalo de agua está más arriba, de alguna manera habría una amenaza de comunicación. Eh, y cuando hablo de esa amenaza de comunicación, es refiriéndome también al esquema, si lo recuerdan, del casing con el tapón de cemento que está en la guía del Reino Unido. Ok. Eh, para pozos offshore, sí hay, digamos, yéndonos estrictamente a la parte de abandono de pozo, estas guías aplican también para la parte de offshore. Habla, pues, digamos, el tapón de superficie, pues sería que está cerca por debajo del botline. En general aplican las mismas normativas. Bueno, de hecho, varias de estas normativas que son de Reino Unido, de Noruega, pues digamos que están muy cercanas a las operaciones de ellos en Mar del Norte. Entonces, aplicarían básicamente el mismo criterio. Por ejemplo, la de la ISO, pues no hace distinción si es, si es un pozo offshore o si es un pozo en tierra. Listo. Aquí voy a mirar algunas de las que tengo en el Zoom. A ver, no, no, ustedes, muchas gracias. El uso de nanopartículas a la hora de reparar pérdidas en la formación por una mala cementación primaria. Pues bueno, realmente las nanopartículas se han trabajado bastante, tienen muchas aplicaciones dentro de la parte de aislamiento hidráulico. Desde el punto de vista de abandono, pues aquí habla de reparar una cementación primaria, digamos que sí, pues ahí los tratamientos, está bien el uso de nanopartículas, ahí la tecnología para eso. Desde el punto de vista de abandono, tendríamos que ver cuál es el efecto de esas nanopartículas como material para el abandono de pozo. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que, de acuerdo a las guías internacionales, hay que ver si ese material aguanta esfuerzos, temperatura, etc. En la guía del Reino Unido es bien específico qué pruebas o qué condiciones deberían tener esos materiales alternativos al cemento. Bueno, aquí hay una pregunta, ¿qué tan exigente, de acuerdo a las normas internacionales, qué tan exigente es la normativa colombiana? Pues realmente para hacerte, Carolina, una respuesta, digamos una respuesta corta de esto es, la normativa, las resoluciones y la normativa colombiana referencian a las normas internacionales y a las normas y a buenas prácticas y guías internacionales. Entonces, digamos que de alguna manera, como yo lo vería es, estas normas internacionales y estas guías internacionales que veíamos al inicio de la presentación, pues las puedes traer y utilizar pues también el material que traen para el caso colombiano. Entonces, digamos que como tal el caso colombiano, la normativa colombiana, digamos, vamos a hablar de longitudes de tapones de cemento. Quizás no te dice cuánto es la longitud específica de tapón, pero te referencia a las buenas prácticas internacionales. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, digamos que estaría, la normativa misma pide
que lo trabajemos de acuerdo a las normas internacionales. O sea, no lo estamos trayendo como tal, no está dentro de nuestra resolución, pero sí hace referencia a esas prácticas internacionales. Luis, ya hablamos de lo de los volúmenes. Bueno, aquí una otra pregunta dice, en resumen, ¿podría comentarnos el procedimiento de entaponamiento y abandono? Pues básicamente, así en resumen, es tener barreras que sean permanentes y barreras que sean transversales. ¿Eso qué quiere decir que sean transversales? Que tengamos aislamiento tanto en los anulares como dentro de la tubería. Y el aislamiento de los anulares, pues es el cemento que pusimos en la cementación primaria o que tenemos que restablecer a partir de una cementación remedial. Aquí hablan de, una pregunta es, abandono de pozo, un casing en corrosión. Bueno, con respecto a la parte en corrosión, de casing en corrosión, digamos que hay una forma de poder cuantificar la corrosión de ese revestimiento, ver cuánta presión tiene, etcétera. Bueno, más bien cuánta presión puede aguantar ese revestimiento. Hay una en las normativas, en las guías internacionales, habla de cuando tenemos esos casos de que hay mucha corrosión dentro del revestimiento, es bajar con una, bueno, dependiendo pues la condición específica que tenga ese pozo, pero si el casing como tal está muy corroído y no va a ser una barrera, es bajar con un molino, con un ensanchador, moler como tal el revestimiento y poner un tapón de cemento en lugar de ese revestimiento. Bueno, no veo más preguntas. Vamos a ver si por... perdón, aquí hay más. La utilización de resinas en reemplazo del cemento están contempladas en regulación internacional. Definitivamente sí. Más que regulación, en las guías que hay en el Reino Unido, digamos que es de las guías un poco más completas con respecto a los materiales. Todos estos guías que les hablé, incluso desde el mismo ISO de integridad de pozo, habla que sean materiales que aguanten las condiciones de temperatura, de presión, etcétera, que va a haber el pozo durante el abandono. El boletín E3 también habla de materiales que sean competentes. La norma del Reino Unido es bien, digamos que es bien discreta con respecto a material. Entonces, definitivamente sí está incluido en una normativa internacional. Bueno, eso sería. Y bueno, pues lo más importante de esto, yo ya como comentario de cierre es, como les decía al principio, la responsabilidad ambiental, ¿no? La responsabilidad ambiental de los abandonos, temas de reputación de la industria, de cómo esto nos puede llegar a matar proyectos como industria. Entonces, el llamado a eso, el mensaje y la intención de este webinar es, desde un punto de vista técnico, nosotros como industria poder aportar para que nuestros pozos pues sean o podamos minimizar ese potencial de impacto ambiental que hacemos con nuestras operaciones. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas y, bueno, pues seguimos en contacto. Están nuestras líneas, nuestros correos, nuestra página. Y pues bueno, cualquier inquietud son bienvenidos. En todo lo que podamos ayudar en este tema de aislamiento hidráulico, pues cuenten con Alaska OFS. Bueno, muchas gracias y muy buena tarde para todos.